Proceso de la venta personal. Presentación. El 95% de la venta depende de la presentación que se haga del producto o del servicio. Solamente el 5% depende del cierre. Las personas somos emocionales. Normalmente tomamos nuestra decisión en función a la emoción que algo nos provoca y a partir de ahí lo justificamos. Si no, un claro ejemplo pueden ser las mujeres cuando compran zapatos o ropa, o los hombres también. Gastan N cantidad de dinero porque se emocionan o porque piensan que necesitan algo en particular y después lo justifican o se dan de topes. La presentación influye mucho. Hay un secreto en la venta que es impactar. Si tú logras impactar a través de tu presentación, probablemente vas a poder lograr el cierre de ventas de una manera sencilla. Hay varios errores en la presentación. El número uno es improvisar. Una buena presentación requiere preparación y la preparación requiere igual al tiempo. En las ventas, en la presentación hay que ensayar, como si fueras actor, tienes que ensayar los argumentos, tienes que ensayar el tono de voz, tienes que ensayar los beneficios y tienes que aprender a presentar correctamente. ¿Cómo determinar qué formato usar? Bueno, primero tienes que evaluar el tiempo que tienes asignado. No es lo mismo hacer una presentación de 1 hora a hacer una presentación de 5 minutos. Hay que desarrollar un esquema lógico. Hay que asegurarnos de incluir todos los puntos necesarios de nuestro producto o nuestro servicio. Hay que determinar si nos dirigimos a un público pequeño o grande. Hay que seleccionar ayudas visuales apropiadas y hay que ofrecer una copia del esquema al auditorio. Error número 2. Ser demasiado informativo y poco persuasivo. Hay tres estilos de presentación. Está la informativa, que promueve la comprensión del público, la persuasiva, que conduce a una acción específica, y la ceremonial, que apelan a los valores. La informativa es una presentación donde únicamente voy a estar platicando de mi producto. La persuasiva es cuando quiero que hagan una acción. Este es el tipo de presentación que debemos de tener. Si nosotros tenemos una presentación informativa, no nos sirve. Y la tercera es la ceremonial, que son discursos que apelan a los valores. Aquí la pregunta sería, ¿queremos educar a nuestro cliente o queremos venderle algo? Para hacer el cuerpo de la presentación tenemos que responder estas preguntas. ¿Por qué hacer negocios conmigo? ¿Por qué hacerlos con mi empresa? ¿Y por qué hacerlos en este momento? ¿Qué significa esto? ¿Por qué hacer negocios conmigo? Porque soy Omar Cabrera, porque tengo experiencia en ventas, porque quiero el bienestar para ti. ¿Por qué hacerlo con mi empresa? Porque tiene 45 años operando, porque ofrecemos los mejores productos del mercado. ¿Y por qué hacerlo en este momento? Porque tenemos una promoción exclusiva que si tú firmas o cierras el contrato en la próxima semana, obtienes un 5% de descuento. Características de una presentación persuasiva. Hay que ser interactivos. Interactivos es que la presentación sea bidireccional, que preguntemos a la contraparte qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que piensa. Hay que ser convincentes. Hay que crear un daño o una necesidad. Esto va muy de la mano con el método SPIN y hay que proporcionar una elección. Hay un tipo de enfoque que es el socrático, que es hacer preguntas y escuchar respuestas. Este tipo de enfoque es valioso porque a partir de ahí tú puedes hacer tu presentación en función a las necesidades. Para ser convincente hay que generar conciencia, hay que hacer que el prospecto se percate del problema, hay que especificar el problema y este normalmente se tiene que definir en términos de tiempo, dinero, salud o necesidad emocional. Hay que proporcionar una solución y hay que proyectar el cambio, hay que ayudar a visualizar el cambio y hay que llamar a la acción. La publicidad proyecta el cambio y es una de las herramientas de las ventas que ayudan a visualizar esto. Error número 3. Proporcionar el apoyo inadecuado. Hay diferentes tipos de apoyos. Están las anécdotas, están las analogías, definiciones, ejemplos, estadísticas, testimoniales, hipótesis, preguntas retóricas. Esto, por favor, es muy importante para el caso que vamos a hacer. Tienen que utilizar este tipo de apoyos. Voy a contar una anécdota al principio, voy a hacer una hipótesis, voy a contar un testimonial de alguien, voy a poner números duros, esto vende mucho, voy a poner ejemplos o voy a hablar de definiciones. Error número 4. Ser muy aburridos. ¿Cómo combatir el aburrimiento? Hay que personalizar la presentación y hay que conocer a la competencia.
Error número 5, se depende demasiado de ayudas visuales. ¿Qué pasa si, por ejemplo, nos quedamos sin luz? ¿Qué pasa si la computadora no prende? ¿Qué pasa si no hay cañón? No hay que usar demasiadas ayudas visuales. Si lo haces, es posible que pierdan el impacto. Hay que ponerse de pie al lado de lo que estás mostrando, no enfrente. Hay que hacerlo simple y fácil de entender. Hay que resaltar con color las ayudas visuales y hay que pensar en el factor wow. Hay que utilizar la creatividad. ¿Qué significa esto? Esto significa que nuestras presentaciones deben de ser lo más concretas posibles. Hay presentaciones de PowerPoint o diagramas o anuncios que tiene todo el rollo del producto. Esto vende, pero hay que saber dónde colocarlo. Para una presentación de ventas, entre menos información y más creativo, mejor. Y error número 6, el fracaso en ganarse el derecho a ser escuchado. ¿Qué es un discurso de ascensor? Miren, no es un discurso que está diseñado para convencer de cerrar un trato. Es una herramienta para obtener una cita. Imagínense que ustedes se topan en el ascensor con un gran inversionista. ¿Qué le dirían en 2 minutos que dura el ascensor? 1 minuto para convencerlo.